Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y todos nosotros en algún momento de nuestras vidas necesitamos un modelo a seguir. Esa es la razón por la que en los deportes, por ejemplo, existen personajes que son imitados, personajes que son seguidos, sobre todo por los niños. Así es como tenemos seguidores de Messi, Cristiano Ronaldo y de Mbappé en el fútbol. Seguidores de Mahomes o de Allen o de Flaco, pasadores de la NFL. Seguidores del Checo Pérez en las carreras. Y para aquellos que son un poco más agresivos tenemos a los seguidores del Canelo Álvarez en el pugilismo mexicano. Todos modelos a seguir en sus disciplinas deportivas. Y en nuestro cristianismo las cosas no son en verdad diferentes. Necesitamos modelos a seguir, necesitamos referentes a quienes podamos imitar. Y es aquí donde la escritura de hoy encaja a la perfección. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como creyentes, ¿a quién debemos imitar? Bueno, en primera instancia, y por lo que nos dice esta escritura, pues a Dios. Tú y yo deberíamos ser imitadores de Dios. Y precisamente eso me hace recordar la imagen del niño que se pone la ropa de papá para ir a trabajar, dejándonos ver su deseo de ser como papá. Y con nosotros debería suceder lo mismo. Tú y yo deberíamos estar empecinados en ser como papá, en hablar como Él, en aborrecer el pecado tanto como lo aborrece Él, en caminar en rectitud y santidad como lo es Él. En la Biblia nos encontramos con más de una cita que nos anima a hacerlo. Sean santos de la misma manera que Dios es santo. Sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Es decir, imítenlo en santidad. O perdonen de la misma manera que el Señor los ha perdonado. Colosenses 3:13, perdónense así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Lo que quiere decir que debemos imitarlo aún en la manera de perdonar a los demás. ¿Y qué tal el verso que sigue a nuestro pasaje que nos pide que amemos así como Cristo nos amó? Efesios 5:2 que dice, y andad en amor así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Es decir, nos pide ser imitadores de Dios en el amor, amando a los demás de la misma manera que Él nos amó. Tareas, todas ellas, que nos llevarían toda una vida el poder realizar, pero que además harían de cada uno de nosotros personas excepcionales, personas como Cristo. Pero, siendo sinceros, a muchos de nosotros nos cuesta trabajo entender este concepto de imitar a Dios. Algo que por supuesto que el apóstol Pablo entendía muy bien. Y es que quizás para el que tiene años en el Evangelio le sea más sencillo mirar la conducta de Dios a imitar, porque tiene más Biblia que nosotros. Pero para aquellos que no tenemos tanto o que vamos empezando, pareciera imposible el poder verlo. Es por eso, y consciente de esta verdad, que el apóstol en otro pasaje nos dice, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sé que te cuesta mucho trabajo ver a Dios como alguien a quien imitar. No te preocupes. Mírame a mí y haz como yo hago, que a la vez yo soy un imitador de Dios. Eso te será más fácil. Tremenda declaración del apóstol. Y habrá muchos a los que les parezca irreverente o fuera de lugar. Pero de lo que en realidad nos habla es de la necesidad que tiene la iglesia de tener ejemplos a seguir. Personas que sean referentes a imitar. Donde los que venimos atrás tengamos a alguien como modelo, tengamos a alguien como ejemplo de lo que tenemos que hacer. Pablo también se los dijo a los de Filipos. En Filipenses capítulo 3, verso 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad
a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Lo que de manera inevitable hace que te pregunte, ¿eres un ejemplo a imitar? ¿Eres un ejemplo a imitar? Y qué difícil el poder contestar con un rotundo sí a esta pregunta. Pero ese es uno de los tantos propósitos que Dios tiene con tu vida. Él desea que te conviertas en un ejemplo de vida para tus hermanos en Cristo dentro de la iglesia, en un ejemplo de vida para tus compañeros de escuela en la escuela, en un ejemplo de vida para tus compañeros de trabajo en el trabajo, en un ejemplo de vida para tus amigos en todo momento, y en un ejemplo de vida para tus hijos, tú que eres padre o madre. Un ejemplo a imitar. Algo que el apóstol le pide de manera directa a su hijo espiritual, Tito. En Tito 2:7 le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Donde de manera directa le pide que se presente en todo como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De buenas obras. Y dice de buenas obras, no de malas obras o de obras medianamente buenas o regularmente buenas. Porque de eso muchos de nosotros ya somos expertos. Pero el día de hoy, Dios nos llama a ser ejemplo de buenas obras. ¿A quiénes? A quien necesite un buen ejemplo a seguir. Eso fue lo que le pasó a nuestro cristianismo en el primer siglo. La Biblia nos dice que fue en Antioquía de Siria el lugar en el que por primera vez se les llamó a los seguidores de Cristo cristianos. Hechos capítulo 11, verso 26 dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los discípulos habían ido a hacer la labor que común y normalmente hacían, enseñar, predicar, proclamar el evangelio, enseñar acerca de quién es nuestro Salvador. Estuvieron todo un año en esa iglesia de Antioquía y fue ahí precisamente donde a estos discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Lo que querían decir es como Cristo, como Cristo. Cuando alguien me llama cristiano, debería hacerlo porque soy como Cristo. No porque tengo una religión diferente a la de los demás, o porque asisto a una iglesia que así se llama, iglesia cristiana. A los discípulos de Antioquía, por eso les llamaron cristianos, porque se dieron cuenta los que no eran cristianos, que estos todo lo hacían para parecerse, todo lo hacían para imitar, todo lo hacían para ser como Cristo. ¿Cuál era su meta? ¿Cuál era su referente? ¿Como quién deseaban ser? Como Cristo. ¿Se ha fijado cómo el día de hoy y desde siempre, la gente se viste y comienza a actuar como aquellos a los que admiran? Ese es el trasfondo de la moda. La gente se viste, la gente escucha, la gente habla, la gente actúa como la persona que ha elegido imitar. Así es como el día de hoy tenemos a los que se cortan el cabello como Peso Pluma, por ejemplo. O los que se vistieron en la década de los 80 como Vanilla Ice. O las mujeres que lo hicieron como Flans también en esta década de los 80. Estos hermanos de Antioquía deseaban tanto ser como Cristo que comenzaron a hablar como Él lo hacía, a enseñar lo que Él enseñaba, a amar de la misma manera que Él lo hacía, a sentir y tener misericordia de la misma manera que Él lo hizo. Tanto se esforzaron en hacerlo que aquellos que estaban alrededor suyo comenzaron a llamarlos cristianos, como Cristo. Como Cristo. El día de hoy el llamado de Dios para nuestras vidas y la reflexión a la que nos lleva es a no olvidarnos de que tenemos que ser como Cristo. Necesitamos ser imitadores de Dios y a la vez un ejemplo a seguir
en donde quiera que nos encontremos, en donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos. Una pesada carga para muchos de nosotros. Pero no nos olvidemos que no estamos solos, que el Señor nos ha dado de su Espíritu para traer guía y fortaleza a nuestras vidas, para poder cumplir con este llamado que se nos recuerda el día de hoy. Y que algún día podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahí en el lugar en donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a levantar nuestra voz en oración. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir, queremos glorificar y queremos exaltar tu nombre y te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos recuerdas a través de esta sencilla y corta reflexión que tú nos has llamado para buenas obras. Pero más allá de hacer buenas obras por hacer buenas obras, nos has llamado para que esas buenas obras reflejen nuestro anhelo y nuestro deseo por ser imitadores de ti. Dios, en el nombre de Jesús, que los que tienen tiempo puedan verte a través de la Escritura con claridad. Y que este anhelo, este deseo por ser como tú, crezca en sus corazones y en sus vidas. Y el Espíritu Santo les dé la capacidad de poder hacerlo, Señor. Para que los que venimos detrás podamos mirarlos como referentes y podamos tener una idea más clara de lo que tú pides y demandas acerca de nosotros. Es una desgracia que el día de hoy volteamos a nuestro alrededor, volteamos a aquellos que van adelante de nosotros, aquellos que tienen más años, que tienen más palabra, más escritura, más estudios, más conocimiento. Y no podemos mirar, Señor, un referente a seguir. Padre, en el nombre de Jesús, permite que podamos hacerlo nosotros. Que crezca este anhelo y este deseo por ti, pero por ser imitadores tuyos, no solamente por amarte, sino por ser como tú. Por vivir como lo hiciste en medio de nosotros, por hablar de la misma manera que lo hacías y sentir la misma misericordia y compasión por los que están alrededor nuestro. Aborrecer el pecado, de tal manera que seamos llevados, empujados a vivir una vida de santidad, en todo sentido. A amar a los demás de la misma manera que tú nos amas y perdonar a los demás, Señor, sus ofensas de la misma manera que tú perdonas, Señor. Dios, que en verdad podamos cumplir con este llamado sobre nuestras vidas y que la palabra cristiano retome su verdadero significado como Cristo, como Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dame un corazón que te ame más. Dame ojos que te busquen y unas manos que te adoren. Fórmame a tu imagen, Dios. Y cada día en tu presencia me parezca más y más a ti. Dame un corazón que te ame más. Dame ojos que te busquen, unas manos que te adoren. Fórmame a tu imagen, Dios. Y cada día en tu presencia me enamore más de ti.
Yo quiero ser como tú, amar como tú lo haces, con mi vida adorarte. Yo quiero conocerte más, y como cualquier hijo solo quiero parecerme a mi papá. Todo temor y pecado dejo atrás, mi corazón abierto está de par en par. Todo temor y pecado dejo atrás, mi corazón abierto está de par en par. A ti, Señor, quiero ser como tú, amar como tú lo haces, con mi vida adorarte. Yo quiero conocerte más, y como cualquier hijo solo quiero parecerme a mi papá. Quiero ser como tú, amar como tú lo haces, con mi vida adorarte. Yo quiero conocerte más, y como cualquier hijo solo quiero parecerme a mi papá. Como tú, yo quiero ser.